No todos han hablado a favor del presidente Nayib Bukele. Algunos se han levantado en su contra. Este es el caso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el cual le dijo traidor y pelele a Bukele. Algo que no se quedó en el olvido, sino que Nayib Bukele le envió un mensaje con todo el respeto a Maduro. Presta atención. A continuación veremos la breve palabra la cual le dirigió Maduro a Bukele y luego veremos la respuesta de Bukele hacia Maduro. Presta mucha atención, dale like al video, deja tu comentario. Porque si alguien solamente quiere hacer un buen trabajo en su país, muchos quieren atacarle. Veamos. Vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero la historia es la historia, y de la historia no te salvas, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo, así de sencillo. Tenga la seguridad el pueblo de El Salvador que ningún mequetrefe, ningún pelele de imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y de Venezuela. Seguiremos unidos. Bukele, el que se mete con nosotros se seca. Luego de haber escuchado la palabra de Nicolás Maduro dirigida a Nayib Bukele, quiero por favor que presten atención a cómo Bukele le responde con toda humildad, respeto, pero a la vez con autoridad. Bien, en el caso de Maduro yo creo que hay una cosa que me agrada que dijo de la historia no te salvas. Bueno, ojalá, porque yo creo que para las personas que venimos no a robar, no a matar a su pueblo, como en el caso de él, pues lo único que nos queda es dejar una huella en la historia de nuestro país. Entonces ojalá y tenga razón en eso y que la historia no me salve, que por lo menos dejemos una huella en la historia de nuestro país. Y si se puede ayudar a la región, en el caso, por ejemplo, del aislamiento del régimen genocida de Nicolás Maduro, y además fraudulento e ilegítimo y antidemocrático. Bueno, y además que empobreció una nación tan rica. Es increíble cómo un país, aparte de hermoso, tiene playas en el Caribe que envidiables para la mayoría de países del mundo. Están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural. Tienen oro, tienen recursos naturales. Tienen 32 millones de personas que yo, de los que conozco, bueno, es más, hay gente que nos ha apoyado aquí en El Salvador, que hay gente que se va a Estados Unidos y terminan trabajando en grandes empresas en Estados Unidos, y uno dice, bueno, ¿cómo dejan ir este tipo de cerebros? Más o menos lo que nos pasó a nosotros con nuestra diáspora, que muchos de nuestros cerebros, nuestra gente más capaz se fue por la incompetencia de los gobiernos anteriores, y cómo destruyeron el tejido social y productivo del país a un nivel de que se fue tanta gente. En el caso de Venezuela es mucho peor todavía. En el caso de Venezuela tienen salario mínimo de $4 al mes, y con la hiperinflación eso varía, es decir, le suben y lo suben a $10, por decir el equivalente a $10, pero con la hiperinflación se vuelve otra vez a $4 o a $2. Un país tan rico, un país tan hermoso, un país con tantos recursos, ¿cómo puede ser que haya podido destruir tanto? Es decir, ni tratando de destruirlo se puede lograr lo que este tipo de sinvergüenzas han logrado con la destrucción de Venezuela. Y nosotros, yo hago símiles, por ejemplo, aquí hemos tenido 2 terremotos gigantes, Arena y el FMLN, pero hombre, ni ellos han logrado hacer lo que el régimen de Maduro ha logrado hacer en Venezuela. Así que, ahora él dice que yo soy pelele. Bueno, yo vi cuando él estaba hablando y estaba diciendo eso, ahí en La Habana, por cierto, ahí en una señal análoga, así 4:3, borrosa, como que era de los 80, parecía una película de los 80, y estaba hablando el señor así con su bigote y todo, y diciendo, yo digo que Bukele es un pelele y no sé qué. Y luego, pero es que de verdad, si fuera una película, nadie lo hubiera aprendido mejor. Y de repente sale el célebre expresidente de El Salvador, que aquí parecía un señor todo cansado, todo dormido, salía hablando, se quedaba dormido en las convenciones, en las conferencias. Nunca daba una conferencia de prensa, creo que dio como 5 en los 5 años.
todo el mundo decía, se ve bien enfermo, se ve bien, pero allá salía contento, estaba riéndose en una manera, estaba carcajada de lo que estaba diciendo Maduro. Y digo yo, hombre, ¿cómo se ve que cuando uno está en su salsa, se nota, ¿no? Porque estaba en su salsa ahí en Cuba con Maduro y con todos los líderes de los 80s, riéndose y en carcajadas. Pues sinceramente, ¿qué puedo decir? Yo ahí vi al pelele de Maduro, porque ¿en qué le sirvió a nuestro país las relaciones con Venezuela? Y no solo eso, sino todas las veces que había problemas en nuestro país, el presidente no se pronunciaba. Pero solo había un pequeño problema o acusación o pasaba algo, una manifestación en Venezuela y contra el régimen de Maduro, e inmediatamente el presidente salía pronunciándose a favor del régimen, condenando las manifestaciones o las acciones en contra. Incluso los salvadoreños se preguntaban, bueno, ¿y tenemos un presidente de Venezuela o de El Salvador? Y todo esto uno dice, cuando decían Yankee Go Home, cuando atacaban a Estados Unidos, cuando acusaban a Estados Unidos de imperialistas, etcétera, uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál era el beneficio para los salvadoreños? Porque yo no trabajo para los gringos ni trabajo para los venezolanos, yo trabajo para los salvadoreños. Entonces yo tengo que ver cuál es el beneficio para los salvadoreños. Y uno se pone a preguntar, ¿cuál era el beneficio para los salvadoreños de atacar a los Estados Unidos para defender el régimen de Maduro? Teniendo 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos, nuestra moneda es el dólar, la mayoría de nuestras exportaciones van para Estados Unidos, la mayoría de nuestras importaciones vienen de Estados Unidos. Nuestra economía casi que depende de Estados Unidos. Si en Estados Unidos se estornuda, a nosotros nos da neumonía. Pues hombre, eso no es gratis. Y a cambio fue la soberanía de nuestro país que se le vendió a Venezuela. Ahí sí se le vendió la soberanía de Venezuela y ahí sí teníamos un pelele de Nicolás Maduro. Queridos oyentes, gracias por haber llegado hasta este momento del video, esperando que hayan recibido lo bueno y desechado lo malo. Quiero que me acompañe a reflexionar en cuanto a lo que ya hemos visto. La Biblia dice claramente que no debemos dejarnos vencer por el mal, sino que debemos vencer el mal con el bien. El mal no se vence pagando mal con mal, no. El mal se vence que cuando a ti te hacen mal, tú haces las cosas bien. Esa es la mejor forma de tú dar un ejemplo y de dar a entender que tu corazón está lleno de cosas buenas. En este video hemos podido observar de cómo se han levantado en contra del buen trabajo que está realizando Nayib Bukele en la nación de El Salvador. Quiero aclarar que este video no lo hago con el propósito de hablar de política, tampoco de hablar de gobierno, nada de eso, sino con el propósito de que podamos percibir de que cuando una persona se levanta con el deseo de hacer lo bueno, se levanta con el deseo de transformar su ambiente, de transformar el entorno en que está. Esa persona siempre va a tener contrincantes, personas contrarias, personas que van a querer detenerlo, pero siempre lo bueno va a vencer lo malo. Por eso, en este video hemos podido observar de cómo sabemos nosotros que el presidente de Venezuela no tiene buena reputación por el trabajo que ha venido realizando en su país. Muchas personas quieren que ese país sea transformado, que venga otro gobernante bueno, porque lamentablemente ese presidente no ha realizado un buen trabajo en Venezuela, sino que es una dictadura. Y vemos cómo se levanta en contra entonces de alguien que sí está haciendo un buen trabajo, un joven que ha querido marcar la diferencia. Pero es como le digo, no estoy hablando o no quiero que usted malinterprete este video como que yo estoy hablando de política, sino más bien de que debemos hacer como ha hecho Nayib Bukele, marcar la diferencia, ser un ejemplo a todos los demás países que han visto cómo se puede cambiar un país que quizá estaba
que quizá no, que esa era la realidad de ese país. Un país que estaba devastado, un país que estaba bajo la delincuencia, y ahora es un país diferente, un país en el cual los habitantes pueden habitar confiadamente, pueden habitar tranquilos y pueden tener lo que no tenían, que era la paz y la seguridad. Y por ende, muchas personas se han levantado en su contra, atacando el trabajo que está realizando. Pero es como le digo, esa es la mejor forma de usted cambiar el mundo. Que si a usted le hablan mal, si a usted le critican, si a usted le ataca, vemos también con qué humildad, con qué respeto, con qué autoridad le habla el presidente Nayib Bukele dirigiéndose a Nicolás Maduro. Lo hace con respeto, aunque son palabras fuertes, pero hace de manera respetuosa, de manera correcta. Entonces nosotros podemos recibir un mensaje de esto, que debemos ser humildes, pero que no debemos callar la verdad. No debemos callar la verdad. O usted no puede dejarse convencer por las palabras negativas cuando usted sabe que usted está haciendo un buen trabajo. Si usted está haciendo algo bueno y usted ve que está cambiando el mundo, o no el mundo, si usted ve que está cambiando su entorno donde usted vive, está cambiando para bien, y la gente sale y le critican y le dicen esto y le sacan su defecto quizás y le dicen, pero tú eras un pobretón, o tú nunca habías hecho esto y ahora quieres levantarte haciendo esto y lo otro. Siga haciendo lo bueno, hermano. Siga haciendo lo bueno, amigo. Haga la cosa bien, no importa que se levanten en contra de usted. Y al final, usted verá buenos frutos. Y el que hace el bien va a tener siempre el respaldo de Dios. Y eso es lo que hemos visto, que Nayib Bukele ha tenido el total respaldo de Dios. Algo que debe ser un ejemplo para nosotros. Haga el bien y no se deje vencer por la maldad. Así que Dios le bendiga mucho. Un fuerte abrazo a la distancia. Este es su canal, Si la Biblia lo dice, porque si la Biblia lo dice, tiene que creerlo. Muchas gracias. Somos la voz que clama en el desierto. Somos la voz que sin miedo a la verdad corrige el pecado. Somos la voz que te acerca a Dios. Somos voz de alerta.